En Cuentos de Terror Nora Guevara, La Aberración 1705, parte 2. Sabía que me estaba siguiendo. La Aberración 1705 comprendió lo que le estaba diciendo. Hablaban el mismo idioma. ¿Te gusta el libro? ¿Lo quieres? Te lo puedo regalar. Regalar, pensó la chica. Hace meses casi perdí las manos por tocar uno de estos objetos y ahora él me ofrece regalarme uno. Debe ser una trampa. No podía creer lo que el joven le decía, por lo que tiró el libro y huyó. El joven fue con los adultos y les contó lo que había pasado. Supusieron que escapó de alguno de los poblados de aberraciones que los civilizados habían ideado para los desechos del sistema, tal como lo hicieron con ellos alguna vez. Y al igual que la aberración 1705, cada uno de los integrantes de este grupo había buscado respuestas y conocieron la ciudad entre las nubes. Entre los habitantes del grupo Cosa Rara también había correcciones genéticas. Los apátridas provenían de las inmensas torres o de los grupos de aberraciones. A diferencia de los civilizados, necesitaban y valoraban a los ancianos y a las ancianas, porque habían acumulado años de sabiduría y experiencias que los ayudarían a sobrevivir. La gente de la ciudad en las nubes no necesitaba a los mayores, les daban asco. Nadie quería ser un anciano. Es más, nunca habían visto uno de verdad. Solo los conocían por fotos o videos y eran horribles seres, lentos, arrugados y decrépitos. Nadie quería ser un anciano. Por esto, cuando los habitantes de la ciudad llegaban a cierta edad, simplemente partían en una nave espacial a un lugar en donde no envejecían, porque allí había una anomalía espaciotemporal en donde serían acogidos por toda la eternidad. Los apátridas, conformados por las aberraciones que habían huido y las correcciones genéticas, tenían acceso a conocimientos abandonados en las antiquísimas ciudades y tenían además la capacidad de decidir sobre su destino. Los civilizados, por su parte, funcionaban como sectas, apartando y eliminando lo diferente. Esto es lo que los mantenía unidos y les permitía existir y mantener la gran ciudad. Los civilizados deseaban ser inmortales y abandonar la Tierra, conquistar nuevos planetas en donde volver a empezar, fundándose como una especie nueva y superior. Las aberraciones, por su parte, luchaban por mantener el orden en esos espacios reducidos que los civilizados les habían asignado, controlando a los demás por el miedo, para establecer gobiernos totalitarios que les permitirán sobrevivir en un mundo lleno de incertidumbres. Los apátridas existían al margen. Con ellos se quedó la aberración 1705, que recibió el nombre de Sonia. En los meses siguientes, Sonia comenzó a desempeñar pequeñas tareas. Se le asignaron deberes y derechos y se le dio la oportunidad de escoger entre quedarse o irse. Escogió quedarse, pensando que sería feliz y que todo funcionaría perfecto desde ahí en adelante. El tiempo le enseñaría que no existe la felicidad completa, que no existe la perfección ni un mundo feliz, ni la gente completamente buena o mala. Entendió que todo es relativo. Con ellos aprendió a leer y a escribir, habilidades que le permitieron descubrir el mundo que le había sido vedado. Ahora podía apreciar diferentes concepciones del mundo, podía enfrentarlas y cuestionarlas.
Cada libro le mostraba algo completamente distinto de la naturaleza humana, y ella lo contrastaba con lo que ya conocía y todo calzaba. También amaba los libros que se referían a los problemas existenciales. Y al preguntar a sus compañeros desde dónde los traían, Tomás le dijo que los recolectaban cuando iban a las ruinas de las antiguas ciudades, a las grandes bibliotecas abandonadas. También, mientras conversaban, Tomás le explicó por qué escapó de la civilización. Le dijo que no pudo adaptarse. En ese lugar la piedad y la empatía no eran aceptables. Abajo encontró su lugar en la tierra, un espacio en donde podía equivocarse y avanzar, en donde había diversidad de personas, y cada persona era un universo por descubrir. En la ciudad en el cielo, le dijo, también había libros, pero no eran los que Sonia soñaba. Eran libros utilitarios. No leían sobre filosofía, literatura ni historia, menos sobre arte. Solo leían libros técnicos, normativos y religiosos. Una religiosidad que dejaba todo en manos del único ser supremo, que era el encargado de gobernar, resolver, premiar y castigar. En las construcciones sobre las nubes la vida se basaba en el cumplimiento de metas. Una raza superior no podía permitirse el ocio ni el esparcimiento. La vida era corta para los de arriba. Nadie sobrepasaba los 35 años, ya que por ley debían apartarse, dejar espacio para los nuevos habitantes y subir a un cohete para viajar a la inmensidad en la búsqueda de la vida eterna o de un nuevo hábitat. Desde los 7 años se les preparaba para este viaje. Aprendían del universo, de sus leyes, observaban las estrellas, las plataformas espaciales construidas en la nada y memorizaban los lineamientos del único ser supremo. Sean obedientes, capacítense, multiplíquense y conquisten el universo. Los más pequeños estudiaban, los más jóvenes aprendían los oficios relacionados con la sobrevivencia y la sustentabilidad de las naves espaciales, y los mayores viajaban a los más lejanos confines del universo, en naves que eran construidas una tras otra en las afueras de la ciudad. Cuando Tomás vivía en ese lugar, soñaba con el día en que pudiera viajar a la inmensidad. De hecho, levantó varias solicitudes para viajar, y aunque era un alumno brillante, resultó rechazado a los 16, a los 18 y a los 21 años. Algo no encajaba en sus pensamientos, especialmente esa idea que indicaba que el fin último de su raza era viajar, conquistar y habitar el universo. ¿Por qué debían hacerlo de mayores y no ahora que eran jóvenes? Pero nadie lo escuchaba ni contestaba sus preguntas, por lo que, dejándose llevar por su ímpetu, decidió ir de polizón en uno de los viajes hacia las naves. El día en que un nuevo grupo de viajeros se colocó los uniformes para el gran viaje, él sacó a escondidas uno de los trajes, lo puso en una mochila y se le echó al hombro. Asistió como todos a la ceremonia de despedida, a la puesta de medallas y al momento más significativo, cuando entregan una muestra de ADN que quedaba grabada en una pieza de metal que flotaba en el gran contenedor de la vida, en donde se guardaban los registros de quienes viajaban a poblar la densidad del espacio. Luego de ese gran honor, les tomaban fotos, las pegaban en las placas que se encontraban rodeando el gran contenedor y se dirigían al vehículo que los llevaría a las naves espaciales. Tomás se les adelantó, se puso el traje, se escondió entre los aparatajes de la nave y esperó.
Uno a uno subieron los viajeros, se ubicaron en los asientos dispuestos en forma circular. Se les veía felices, llenos de ilusiones. Por fin había llegado el día para el que se habían preparado durante toda su vida. Se abrocharon los cinturones de seguridad, los despidieron y la pequeña nave se elevó por los aires hasta llegar a un punto en que los esperaba un inmenso cohete. Allí una escolta de soldados los esperaba. Les pusieron una inyección para prevenir la descompresión y los prepararon para hibernar en la primera parte del gran viaje. Mientras esto ocurría, Tomás ingresó sin que nadie lo notara. Estaban todos muy relajados. De la mesa de las inyecciones tomó una jeringa a escondidas. Entre los pasos que aprendió en la escuela le habían hablado de estos viajes, que tardaban décadas y a veces siglos, por lo que debían inyectarse para que los cuerpos estuvieran preparados para dormir. También sabía que en las naves siempre había cápsulas de hibernación extra, por si alguna fallaba. Contaba con esto para ir de polizón. Ya en la nave observó cómo cada pasajero se colocó en una cámara y se quedó dormido. Pero en lugar de retirarse, los soldados que los inyectaron se pusieron equipos quirúrgicos y comenzaron a abrir las cápsulas. Tomás no alcanzó a ponerse la inyección y pudo ver cómo los especialistas comenzaron a abrir los cuerpos y a extraer los órganos de los viajeros. No podía creer lo que estaba viendo. Les sacaron bolsas de sangre, el corazón, los riñones, los pulmones y todo iba siendo depositado en unas cajas de cristal que luego llevaban a un contenedor. Cuando hubieron terminado, los contenedores fueron trasladados a la misma nave en la que llegaron. Cerraron las cápsulas de hibernación y se retiraron, momento en el cual comenzaron a incendiarse por dentro. Tomás salió corriendo de la nave y se ocultó lo más cerca que pudo para ver qué estaba pasando. Luego que se cerró el cohete, la base de la estructura se separó y cada cápsula se dio vuelta, y las cenizas de los viajeros cayeron al gran pozo que había bajo el cohete, el cual se elevó varios metros y disparó un chorro de combustible y fuego que volvió a quemar todo lo que estaba en la fosa, sin dejar rastros, para finalmente regresar a su estado original. Luego de eso pudo ver cómo una serie de luces se elevaban en el cielo, simulando naves espaciales. Fue ese el día en que el mundo que Tomás conoció desde su infancia se partió en pedazos. El día en que supo que le habían lavado el cerebro toda su vida y que en verdad lo que ocurría es que se eliminaba a los mayores para conservar el número de la población estable y que en realidad quienes dirigían la ciudad nunca pensaron en abandonar el planeta Tierra. ¿Quién decidía todo esto? No tenía intención de averiguarlo, simplemente huyó lo más lejos que pudo hasta encontrarse con los apátridas, que lo acogieron como a uno más de su familia. Quienes lo recibieron provenían de uno de los pequeños puebleríos. Se conocieron en la infancia y huyeron juntos cuando comenzaron a cuestionar las reglas del pequeño mundo en que existían y buscando respuestas se internaron en un mundo desconocido y vasto que los llevó hasta la ciudad entre las nubes, la que espiaron por años hasta comprender cómo funcionaba. Ya habían sobrepasado los 40 años y recibían a quienes escapaban de ambos mundos. Unos se quedaban con ellos y otros seguían su camino. La ciudad, sin saberlo, les proporcionaba agua potable, luz, frutas, vegetales.
debido a que sus granjas funcionaban durante todo el año, en pleno campo y en inmensos invernaderos mantenidos por máquinas programadas para ello. Nunca alguien de arriba bajó a revisar lo que aquí ocurría, por lo que recolectaban lo que necesitaban y acogían a los viajeros y les enseñaban lo que sabían. Sonia se preguntaba si debía procurar que los de la ciudad y los de los puebleríos se enteraran de lo que estaba ocurriendo, pero finalmente, luego de largas discusiones, comprendió que no era posible. Los que tengan oídos preparados para escuchar oirán las incongruencias y se darán cuenta por sí mismos, y aquellos cuyos ojos estén preparados para ver, verán la verdad de lo que está ocurriendo. No vale la pena convencer a nadie. Cada uno tiene su momento y es el Neftalí de su propia batalla. Es un trabajo vano tratar de hacerlos cambiar ahora, le dijeron, y ella les creyó. Todo iba bien hasta que un día se acercó demasiado y una habitante de las torres la vio dando aviso a los superiores, quienes enviaron drones a verificar la información. Sonia corrió hasta los suyos y mientras intentaban ocultar el campamento, los descubrieron. De inmediato tomaron lo esencial y comenzaron a correr, pero no pudieron escapar, ya que el grupo de naves los rodeó. Eran especies de gigantescos escarabajos de metal cuyos largos brazos mecánicos se extendían para tomarlos, y así, envueltos por esos mecanismos, fueron llevados a la ciudad. Tomás fue el único que logró esconderse en la espesura del bosque antes de ser avistado, y esperó en silencio, pensando en cómo rescatarlos. En la ciudad los dejaron en un cuarto cerrado, en donde los desinfectaron y les entregaron ropa limpia. Después los trasladaron a una especie de sala de espera en donde podían ver la ciudad y a los cientos de personas que deambulaban por los largos puentes que subían y bajaban, formando caminos entre las torres. La gente vestida en diferentes tonos de blanco circulaba de manera calmada entre las callejuelas, cargando objetos y conversando. Todos eran jóvenes, no se veían niños ni ancianos. Era un mundo aparentemente feliz, un mundo en que no cabía la diferencia según lo que Tomás les había comentado. Los que no eran felices se lo callaban o desaparecían. Mientras estaban en la sala de espera, notaron que la gente que por allí pasaba no los veía, lo que les indicaba que solo se podía ver desde dentro hacia afuera del cuarto, y comenzaron a observar detenidamente los alrededores. Distinguieron al menos 3 torres conectadas por puentes que servían como caminos. Por unos circulaban personas y por otros toda clase de vehículos que se conducían de forma automática. También observaron alas del edificio destinadas a deportes, esparcimientos y la más cercana al trabajo, pues quienes allí entraban se instalaban frente a inmensas pantallas sobre las que se proyectaban imágenes que movían con las manos. Cada cierto tiempo las pantallas se apagaban y quienes allí estaban se ponían de pie de forma automática, se retiraban y eran reemplazados casi de inmediato por otros. El flujo de personas que entraba y salía de esos cuartos era inacabable. No paraban de día ni de noche. Luego de salir de esos cuartos tomaban unas tarjetas. Al parecer el tiempo de trabajo y capacitación les daba créditos para esparcimiento, alimentación u ocio. Aparentemente no existían guardias, o al menos no podían distinguirlos. Solo los notaron cuando vieron que repentinamente 2 personas se acercaron a una tercera, le inyectaron algo en el cuello y se la llevaron. El resto o no lo notó o no le importó. Todos seguían caminando de manera normal.
a quienes eran detenidos, los ponían en cuartos semejantes a los de ellos, lo que les indicó que se encontraban en el área de detención. Nadie se presentó a verlos durante las primeras 48 horas. En el cuarto había baño, agua y una colación para cada uno, nada más. Eran espacios pequeños, individuales. Lo único que podían hacer era mirar hacia afuera o observarse entre ellos o a los otros detenidos, que eran en realidad muchos y muy jóvenes, y probablemente desaparecerían, aunque ni siquiera lo sospechaban, pues no se veían preocupados y escribían diligentemente en pantallas, al parecer declaraciones, pues digitaban, leían y releían una y otra vez, hasta que venían por ellos y no regresaban más. Cuando los llevaron ante la junta de representantes de las torres, les hicieron preguntas bastante generales: quiénes eran, dónde vivían, cuántos eran, qué buscaban o a dónde iban, y sus respuestas también fueron generales. Les dijeron que no había nada que temer, que fueran sinceros, a lo que contestaron preguntando: ¿por qué nos retienen? Por su propia seguridad. Y los dejaron solos una vez más, y con solo mirarse de una cabina a otra, supieron que debían huir lo antes posible. Ya sabían lo que había pasado a quienes eran detenidos en las torres, y para ellos un grupo de aberraciones apátridas podía ser un destino incluso peor. Suscríbete a este canal y podrás ver la tercera parte de la aberración 1705.